Ya estamos acostumbrados a ver estas imágenes. En el mundo entero son miles los animales que pasan toda su vida en cautiverio. Son visitados año tras año por millones de personas que van a pasar un rato para conocerlos, y en los últimos años también a tomarse fotos. Pero detrás de esto, que parece una simple exhibición de animales silvestres, cada vez más hay un trabajo importantísimo de investigación y de recuperación de especies amenazadas. Esta historia se remonta varios siglos atrás. En el antiguo Egipto, unos 3000 años antes de nuestra era, los faraones tenían en sus palacios animales exóticos guardados en jaulas, sobre todo animales de caza o destinados al sacrificio. Al mismo tiempo, en China, el emperador Wen Wang mandó construir el Jardín de la Inteligencia, un gran parque donde exhibía peces, aves, serpientes, anfibios y mamíferos como tigres, ciervos, antílopes y rinocerontes. A este lugar solo podían acceder los visitantes distinguidos del imperio. Con el descubrimiento de América comienzan a enviarse a Europa muchos animales. La mayoría de estos morían en el viaje, pero los pocos que sobrevivían iban destinados a colecciones privadas de animales. Lo más cercano a la idea que tenemos actualmente de zoológico surgió por primera vez en Viena. Empezó a construirse en 1752 y se abrió para la realeza en 1765. Fue creada por los Habsburgo y contaba con animales traídos del llamado Nuevo Mundo y animales africanos. Conocida como la Casa Imperial de Fieras de Viena, fue abierta al público en el año 1779 y con el apoyo de su población logró sobrevivir a 2 guerras mundiales. Este fue el primer paso de una moda en Europa. El zoológico del Jardin des Plantes en París abrió sus puertas en 1795 y el zoológico de Regent's Park en Londres en 1828. La exposición de animales del Jardin des Plantes de París, fundada en 1793 tras la disolución del Zoológico de Versalles, es considerada la primera institución dirigida de forma científica con acceso al público. En Estados Unidos, algunos capitanes de barcos comenzaron a transportar animales silvestres para su exhibición desde 1721, cuando el primer camello y el primer león africano llegaron a la ciudad de Boston. El primer oso polar llegó en 1733. El orangután y el tigre lo hicieron en 1789 y el elefante lo hizo en 1796. El primer zoológico estadounidense fue el Lincoln Park de Chicago, que abrió sus puertas en el año 1868. En Colombia, el primer zoológico fue el de Barranquilla, inaugurado en 1953. Seguido por el Matecaña de Pereira en 1959 y el Santa Fe de Medellín en 1960. Estas 3 instituciones tuvieron un patrón similar de creación, ya que fueron creadas y fundadas por la Sociedad de Mejoras Públicas de las 3 ciudades, que tenían como fin promover el civismo a través de diferentes estrategias. Los primeros animales de estos parques fueron, en su gran mayoría, donados por personas que lo tenían como mascotas o fueron trasladados desde Bogotá y Leticia. En los últimos años, los zoológicos han tenido que aplicar la palabra reinventarse, mucho antes de que ésta se pusiera de moda. Han tenido que cambiar de papel y dejar la exhibición para dedicarse a cuidar animales rescatados del tráfico ilegal. Ahora, los zoológicos trabajan para rehabilitarlos e intentar devolverlos a sus lugares de origen. Sumado a este trabajo, también se pretende hacer que los espacios de los parques sean cada vez más similares a los ecosistemas naturales. Esto sumado a la educación y a los programas de conservación. En los últimos años ha cogido bastante fuerza un nuevo término: utilizar bioparque en lugar de zoológico. Sin embargo, muchos animales no pueden retornar a su hábitat natural porque perdieron su condición salvaje. Entonces deben pasar el resto de su vida en un zoológico, en un bioparque o en una reserva. En esas condiciones están los delfines nariz de botella, que por estos días, aprovechando la ausencia de turistas y embarcaciones, los biólogos del Acuario de Santa Marta sacan a pasear cada mañana por la bahía.
los habitantes de Santa Marta disfrutan de este espectáculo desde sus ventanas, mientras que los delfines siguen las lanchas de sus guías. La esperanza final de los expertos es que con estas salidas vuelvan a acostumbrarse poco a poco a la vida salvaje, pues han pasado ya varios años con los humanos. Estos delfines no son los únicos. Después de pasar años encerrados, los humanos tuvieron que estar confinados para que los animales por fin pudieran recuperar su libertad, por lo menos parcialmente. Como estos venados en Japón, estos cerdos en Italia o estos pingüinos en Sudáfrica, que aprovecharon la cuarentena por el COVID-19 para dar un paseo por donde siempre lo habían hecho, antes de la llegada del ser humano a sus territorios. O como estos pingüinos del acuario de Shedd en Chicago, que ante la falta de visitantes, sus cuidadores decidieron dejarlos recorrer todas las salas del lugar. Actualmente en Colombia, por lo menos 20.000 animales permanecen encerrados en 23 parques, cuyas necesidades superan los 3.500 millones de pesos mensuales. En el zoológico de la ciudad de Bandung, en Indonesia, ya piensan en la opción de sacrificar a algunos de sus animales para alimentar a otros con su carne. Por lo pronto, 850 de los animales del recinto están recibiendo una ración de comida menor a la habitual. Y en el peor de los escenarios, tendrán que sacrificar a algunos ciervos, en teoría viejos e improductivos, para salvar especies carnívoras como el tigre de Sumatra y el leopardo de Java. La venta de boletería es la principal fuente de ingresos económicos de los zoológicos y acuarios del mundo entero. En Colombia, los 12 zoológicos y acuarios que hacen parte de Acopazoa reciben al año unos 2.7 millones de visitantes. El cierre al público y la incógnita que hay frente a la fecha de posible reapertura prende las alarmas en estas instituciones. Pese a esto, los zoológicos guardan la esperanza de salir adelante. Para sobrevivir a la crisis, el zoológico de Cali, en Colombia, tuvo que recurrir a la venta de almuerzos a domicilio para generar ingresos y alimentar a los más de 2.500 animales y mantener a sus 250 colaboradores. Cada mes deben cubrir 700 millones de pesos en gastos, por lo que han tenido que recurrir no solo a los domicilios, sino a la venta de membresías vitalicias. En el zoológico de Veracruz, en México, nacieron en pleno confinamiento 2 crías de puma americano, una especie en peligro de extinción. Los cachorros fueron bautizados como Pandemia y Cuarentena. Mediante esto, la institución busca dar un mensaje de esperanza y de unión ante el difícil momento que atraviesa el planeta. Mientras que en el zoológico de Praga, que pudo reabrir a finales de abril, después de más de 6 semanas de cierre, se pueden ver más de 130 crías de 40 especies diferentes que nacieron durante el aislamiento. Entre ellos, un tapir índico, un elefante asiático y un alimoche sombrío. Quedan grandes interrogantes, no solo durante la pandemia, sino cuando todo comienza a restablecerse. ¿Cuándo podrán abrir nuevamente los zoológicos? Si deben reducir a un 30% de su capacidad, ¿cómo generarán los ingresos necesarios para su sostenimiento? La solución no es cerrar los zoológicos, aunque todavía quedan instituciones que se dedican únicamente a la exhibición de animales exóticos. Son muchas las que cumplen un papel fundamental en la conservación e investigación de especies. La gran mayoría de animales que están en este momento en estas instituciones han sido rescatadas de circos, de familias que las tenían como mascotas o del tráfico ilegal. Es decir, no son capaces de sobrevivir en su hábitat natural porque se acostumbraron a convivir con nosotros. En estos momentos, lo importante es apoyar a esas instituciones. Que estos parques tengan con qué alimentar a sus animales y poder mantener sus nóminas de colaboradores. Claramente, una forma de hacerlo es a través de donaciones en efectivo, pero hay otras. Se pueden comprar entradas de manera anticipada para cuando abran nuevamente sus puertas o apoyar los proyectos que cada uno de los zoológicos ha tenido que implementar. Otra gran forma de ayudar es donando alimentos. Frutas y verduras como apio, papaya, banano, pera, manzana, piña, tomate o sandía forman parte de la alimentación básica de varios animales como venados, tatauros, llamas y cebras. Solo en Colombia, esos más de 20.000 animales que permanecen encerrados y que no pueden ser liberados necesitan nuestra ayuda.
Con estos últimos meses ya sabemos lo difícil que es estar encerrados en cuatro paredes. Pero a diferencia de ellos, nosotros sí tenemos la capacidad de poder sobrevivir fuera de ellas. Así que está en nuestras manos. Para que varias de estas especies sobrevivan y las sigamos viendo en los próximos años en sus hábitats naturales, es el momento de actuar. Tenemos que ayudar.